A finales del mes de octubre se produce una reunión en el McDonald's de Carabanchel. Sí, señor. ¿Quién convoca esta reunión? Rafa Zuyer. No sé si llamé yo a Rafa o me llamó él a mí, pero después quedamos en el McDonald's de Carabanchel. ¿Quién asistió a esa reunión? En la mesa estábamos sentados Rafa Zuyer, Yamal Amidán, yo y Rachiagli, que se fue a pedir unas hamburguesas y se sentó allí de lado. Y en otra mesa aparte, bastante alejada, estaba Pablo Álvarez Moya, que no está imputado en este caso para nada, y mi mujer. Y se habló de hachís y me preguntaron en un momento dado si había forma de conseguir explosivos. En 11M, sabes que los explosivos, según la sentencia oficial, lo que llamarían los que creen las teorías alternativas la versión oficial, estos explosivos salieron de una mina de Asturias porque un minero contrabandista llamado Emilio José Suárez Trasorras, condenado a infinitos años, se las vendió a los islámicos. A un grupo de islámicos que venía, bueno, un grupo de marroquíes, si se quiere, estos grupos salacistas, Hamad Amidán, el chino y compañía. Bueno, ese tipo, antes del juicio, concedió una entrevista en el diario El Mundo. En esa entrevista en el diario El Mundo, que creo que la hace un periodista que ya murió, llamado señor Mújica, que creyó mucho en las teorías alternativas, probablemente sea el mayor exponente de ellas, en esa entrevista dice que el 11M es una conspiración casi del Estado y que hay implicados miembros de ETA. Cuando una serie de gente importante entrelazada y de mandos policiales se preocupan profundamente de crear una realidad virtual para convencer a una opinión pública de que los malos son estos. Eso es lo que ha dado lugar al juicio y ahora se está viendo que está basado en hechos que son absolutamente falsos. ¿Se habló de droga y explosivos o solo de droga? Exclusivamente de explosivos. De explosivos. ¿Quién intentaba conseguir esos explosivos? ¿Quién se lo dijo? Rafa Zuyer y Yamal Amidán. En 2006 el diario El Mundo publicó en portada una entrevista a Emilio Suárez Trasorras, el minero metido a traficante acusado de vender los explosivos a los asesinos del 11M. En aquella entrevista a El Mundo, este vinculaba a la banda ETA al atentado, siguiendo la intencionalidad que parecía tener el citado periódico. O aludido a periódicos o un periódico en concreto que ha publicado entrevistas a toda portada, dándoles un crédito extraordinario porque se ha de dar crédito, Pedro, para conceder a Trasorras el honor de estar en tu periódico y a Zuyer lo mismo. Publicar entrevistas no es dar crédito a nadie, es simplemente, ¿no? Publicar, pero vamos a ver, hombre, es informativamente relevante sí o no, sí, y además sí. Existe una cosa que se llama presunción de inocencia. Así. Todas las partes tienen derecho a ser escuchadas. Soy víctima de un golpe de Estado encubierto tras un grupo de musulmanes, dice el señor Suárez Trasorras. La policía me ofreció dinero y su piso para que incriminara a Zougam y al tunecino, es decir, a los islámicos, en vez de a ETA. Y dice, Jamal, supongo que por Jamal Ahmidán, el chino, a quien le vendió los explosivos, tenía contactos con ETA. Me dijo que era amigo de uno de los etarras de Cañaveras. Son cosas que salen publicadas en esa entrevista del diario El Mundo, del señor Emilio José Suárez Trasorras. Como jugamos con la ventaja de capitán posteriori, como se diría, de saber lo que pasó, hay que decir que en el juicio, testifica Suárez Trasorras y le pregunta al momento fiscal, ¿usted declaró en el diario El Mundo? Y responde, eso es lo que diga en prensa, no tiene nada que ver, esto es un juicio serio, cuenta lo que diga aquí. Y yo le dije lo de la tele. También ha realizado alguna declaración al margen del proceso judicial. Sí, una. ¿A quién? Al periódico El Mundo. Al periódico El Mundo. ¿Ratifica usted lo que dijo en ese periódico, en esa entrevista? No voy a hablar de la entrevista porque aquí estamos en un hecho judicial, no estamos en lo que he dicho en la entrevista. Lo dijo el propio Emilio José Suárez Trasorras y, por supuesto, en su declaración en el juicio no dijo nada de estas historias. Igual es que le habían presionado para que no dijera la verdad y lo del mundo era la verdad, pero hubo ese cambio de versión. Pero retrocedemos a ese momento. Hay dos cuestiones. Primera cuestión. Si esa entrevista, entiendo que fue Fernando Mújica a la cárcel a hacer la entrevista, se considera informativa relevante, creo que es de sentido común decir que era relevante, supongo, no me creo que un periodista diga que no entrevista a uno de los principales españoles acusados de este asunto. Y luego ocurrió algo curioso, que es que a los 2 días el diario El País publica una grabación que han hecho a Emilio José Suárez Trasorras, a sus padres o a sus familiares, diciendo, a ver, mientras el mundo pague, yo les cuento la guerra civil. Y sale portada del País, mientras el mundo pague, les cuento la guerra civil. Hay que decir, uno, que esas declaraciones sean de mucho antes de la entrevista, era con una declaración de 6 meses antes. La gente vio
que a los pocos días de haber visto la entrevista de Horas tras Horas en El Mundo, El País titulaba en portada Horas tras Horas, 2 puntos. Mientras el mundo pague, descuento de la guerra civil. Sí, entonces Suárez tras Horas, previamente a eso, de preguntarle a su padre, dice que mientras el mundo pague, cuento la guerra civil, desde que nací, porque cada chequecito y tal. A través de esas conversaciones se ha escuchado decir lo siguiente: mientras el periódico El Mundo pague, si yo estoy fuera, les cuento la guerra civil española. El periódico El Mundo publicó una entrevista con Suárez tras Horas, en la que se hace suya las teorías conspirativas del Partido Popular y los medios afines sobre el 11M. Soy una víctima, decía entonces ya, de un golpe de Estado que se ha tratado de encubrir detrás de un grupo de musulmanes. Es la confirmación de una sospecha. A Mero también le pagaron, ¿no? A Mero, en sus memorias, que también era remunerado el testimonio. De los del entorno, que es el tal Toro un libro que ha escrito en comandita con el interlocutor de la redacción del Mundo con todos ellos, que es Mójica. Tampoco será gratis, imagino yo. Toda esta historia es una historia absolutamente de locos, que convierte, en mi opinión, al mundo en un país, en un periódico absolutamente marginal a la información. Por supuesto que tiene muchos lectores y que Dios los coja confesados, ¿no? Me indignó de forma muy especial una especie de carta al director que publicó el 27 de agosto, que comparaba el GAL y el 11M, ¿verdad?, en unos términos verdaderamente tan asquerosos que francamente ya le he cerrado definitivamente mi... Es verdad que el país no pudo acreditar si de verdad había pagado o no El Mundo a estas horas. Don Pedro J. Ramírez dijo en televisión, por supuesto que no hemos pagado. También hubo gente del Mundo, o ex del Mundo, como el señor García Escudier, que dijo, ¿será que no hemos pagado veces? Eso es lo que decía un ex del Mundo, que es verdad que sí se habían pagado montones de veces. Con lo cual, metemos 2 debates. El de si era relevante entrevistar a el señor a estas horas, aunque dijera cosas. Segundo, si era relevante una vez él no lo repite en el juicio. Aquí ya habrá quien diga que fue en el juicio cuando mintió y en El Mundo cuando dijo la verdad. Y opción 3, el tema de lo que ponía sobre la mesa el diario El País de ¿y si fue pagado? Que aunque no lo pueden confirmar, están asumiendo que por lo menos él había comentado en la cárcel que si le pagaban contaba la guerra civil. En el asunto de las informaciones compradas, El Mundo siempre ha estado en vanguardia. Se abonaron algo más de 2 millones al narcotraficante arrepentido Ricardo Portavales por una entrevista en primicia, un hecho del que tengo alguna referencia porque el que firmaba se doró el riñón del contable chileno Carlos Alberto Van Sowen para que El Mundo destapara el caso Filesa. A la fuente del caso Ibercorp se le buscó el trabajo que reclamaba. Ni qué decir tiene que todos estos grandes trabajos periodísticos pudieron ser publicados después de meses de investigaciones. Lo que a nosotros nos parece relevante de esta conversación, nosotros no podemos acreditar si El Mundo pagó o no pagó, y yo diría que hasta cierto punto, para mí como periodista, eso es irrelevante. Lo que nosotros queremos mostrar es que Suárez tras Horas es una persona, y el lado oscuro de Suárez tras Horas es ese, pero también es cuando muestra lo que él piensa del diario El Mundo. Es muy clarificador, Monse. O sea, Ernesto acaba de decir que él no sabe si El Mundo pagó o no pagó. Sería irrelevante comparado con la trascendencia que tiene el saber si Tras Horas dice o no dice la verdad. Por supuesto que es de interés entrevistar a Tras Horas, por supuestísimo. Lo que pasa es que la sensación que siempre he tenido con todo esto es que ciertos medios de comunicación lo que aprovecharon, creo que es lógico, bueno, todos lo sabíamos, antes del 11M ganaba el PP. Vamos, para mí no había ningún tipo de duda. Yo me acuerdo, yo estaba... La duda era en las encuestas en aquel momento si se quería mayoría absoluta o no, pero nadie cuestionaba que se había más votado. Y como ganaba el PP, fijo, ganó Zapatero por sorpresa con 11 millones de votos. Claro, cuando pasa esto, todo el mundo también sabe, vale, se va a dar un vuelco, ahora no va a votar nadie al PP. Ahora va a ganar el PSOE. Eso lo sabíamos todos y lo sabían los medios de comunicación. Y la sensación que tengo con los medios de comunicación en todo el shock, en toda la situación complicada, una serie de periodistas, una serie de personas parecían más interesados en hacer periodismo enfocado a sacar información que favoreciera en las elecciones al partido del cual pues apoyan su ideología en el periódico, que en informar realmente. Quiero decir, tengo la sensación de que todo esto hubiera sido muy distinto si no hubiera habido elecciones dentro de 3 días. Es decir,
Tú sabes cómo empieza esto, sabes que empieza a hacerse esa bola y eso hay que cerrarlo de alguna manera. No os puede quedar claro, no puede quedar Zapatero como presidente. Entiéndeme lo que te digo, para el país no puede quedar Zapatero como el presidente que ha llegado con un atentado detrás del cual puede estar él, ¿vale? Y que él ha hecho cosas y todo el rollo que si ETA... Hay que decir que aunque no creo que el mundo pensara eso, el titular de unas entrevistas a estas horas dice eso, dice es un golpe de Estado encubierto, con lo cual ahí, vale. Si lo dijo por iniciativa propia o porque pensaba que al mundo le iba a gustar que dijera eso... Fran, la opinión pública polarizada, la más polarizada, los que están muy a un lado, muy a otro, pase lo que pase, caiga quien caiga, estaban muchos pensando, esto lo ha organizado el PSOE, está detrás, ha hecho pactos con ETA, etcétera, etcétera, y los del otro lado ni se lo cuestionaban. Decían, esto por supuesto es por la guerra de Irak, es una consecuencia, etcétera, etcétera. Ya está. Yo lo digo claramente. Mi opinión, yo no voy de conspiranoias ni de teorías alternativas. Yo sí creo que esto básicamente es una consecuencia del trío de las Azores, del apoyo a la guerra de Irak y todo este rollo. Y ahora que me pongan a parir en los comentarios y de que no me entero de nada, lo que sea. Yo estoy convencido de eso. Pero el balón estaba en, decías que tú sí veías relevante en la entrevista a señor Sáenz Trasorras, como lo que cuestionabas es si había una intencionalidad. Lo que pasa es que ante el PJ Ramírez te diría, vale, pero eso es secundario. Lo importante es que era interés informativo. Luego hay otro tema, es decir, si se quiere dar a entender, lo que pasa es que esto es jugar a especular, es decir, si se quiere entender que sobre estas horas no estaba diciendo lo que le opinaba, sino lo que creía que le iba a comprar ese periódico. Digo, ¿qué quiere el mundo? ¿Que le diga eso? Pues le digo lo que creo que me van a comprar. Que entonces se parecería más al que va a tómbola. Voy a tómbola a decir lo que creo que quieren oír para que me paguen más. Insisto, el mundo siempre ha negado que ellos pagaran nada, aunque el país sacó ese audio de 3 horas diciendo, mientras el mundo pague, le cuento la gracia. Es que al final todos pierden mucha credibilidad, porque es que en España tenemos esta habilidad maravillosa para que en algo en lo que se supone que todos deberíamos estar unidos, que no debería haber ningún tipo de fisura ni de separación, hasta en un atentado gigante, el más grande de la historia de España, se produce la separación ideológica. Hasta aquí. Es grave, ¿eh? A mí me parece gravísimo. ¿Y por qué crees, pura especulación, que luego en el juicio, cuando le preguntaban, ¿mantiene usted? No tengo nada que contar de eso, es una entrevista, no tengo nada que entrevistar, soy de aquí, y dijo nada de lo que había dicho entonces? Yo es que... Es especular, Fran. Es especular. Es especular. Es que no, ¿para qué? Te voy a decir lo que pueda pensar o creer, puede ser por cualquier cosa, no lo sé. También ten en cuenta, estamos hablando de un hombre que le han pillado y sabe que le van a hundir la vida. Entonces, sí, 40 años se va a chuvar en la cárcel. El hombre tiene que buscar, posiblemente en muchos casos, miente incluso pensando en qué es lo que me va a hacer menos daño. Si digo que es esto, si digo que es lo otro, ¿cómo puedo conseguir que se reduzca la pena? Estamos hablando de un tipo que no debería ser el más listo de la clase, ¿vale? Entonces, puede que incluso fuera manipulado por la gente que le entrevistaba y le dijera, oye, si dices esto, puede que te caiga menos, lo que sea. Ese locura. O puede que, aunque no dijeran, él pensara, ¿querrán que diga eso para pagarme más? O a lo mejor no le pagó a nadie, pero pensaba que a lo mejor le podían pagar, aunque luego no le pagaran si decía esto o esto otro. Totalmente. Lo que pasa es que luego se quedó en el juicio y dijo, no voy a ganar nada, así que... No, yo es que creo que no se ha acercado ni siquiera a la verdad de lo que sucedió, porque yo defiendo, y es una teoría personal, dedicaba a esto 4 años enteros de mi vida, y puedo decir que he llegado a la conclusión de que no se conoce no solamente quién ideó el atentado, quién lo programó, quién facilitó los medios técnicos, sino que ni siquiera se sabe quién lo hizo. Esto puede sorprender después de un juicio y después de que el Supremo haya ratificado. Algunos medios de comunicación se han publicado o hablado cosas de este Ministerio Fiscal y de otras partes que hemos trabajado. Los reproches sobre personas que no son parte del proceso no son objeto, lógicamente, del proceso.